Gloria a Dios. Bendito es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos, hermanos, en esta hermosa hora. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos comenzando, mire, un poquito tarde, les pedimos disculpas que nos atrasamos unos minutitos, pero aquí estamos en vivo y a todo color para que poder mandar la palabra de Dios hasta su hogar, hasta su corazón, y poder compartir con cada uno de ustedes, con los hermanos que quieran, que se van a ir conectando, los hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias por preocuparse, porque mis hermanos ya nos estaban llamando a ver qué pasaba, que no habíamos comenzado. Por eso les agradezco su interés y su preocupación por escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que mire, sin más preámbulo, ¿verdad? Bendiciones a mis hermanos en New Jersey, gloria a Dios. Mis hermanos en la ciudad de Austin, mis hermanos en la ciudad de San Salvador también sean bendecidos en el nombre de Jesús. Esperemos que todos nos vayamos conectando, mis hermanos miembros de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo de Austin, Texas. Sean bienvenidos a este tiempo de la palabra. Y así, mire, sin mucho preámbulo, vamos a entrar a la palabra de Dios. Y quiero que vaya conmigo, hermano, al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 3 y verso 16. Gloria a Dios. Me confirma con un amén, mis hermanos que están aquí en nuestra casa acompañándonos, ¿verdad? Gloria a Dios. Juan 3:16. Es un versículo que ya muchos conocemos, muy conocido, muy famoso. Vamos a hablar, a tratar de aprender un poco más de la palabra de Dios. Conéctese, hermano, conéctese, quédese con nosotros, escucha la palabra de Dios, es una hora nada más. Proponga un rato para escuchar, hermano, ¿verdad? Porque que sea una palabra, hermano, una palabra que Dios quiere decir a su vida, usted la puede recibir en esta corta hora que vamos a predicar la palabra de Dios. Y le decía, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra nos dice, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te ruego que bendigas a mis hermanos que nos acompañan aquí en este lugar, así como a cada uno de mis hermanos que están conectados, cada hermano de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo. Padre, bendito Dios sea bendecido, Señor santo y poderoso, y esperamos que se acerque, que se conecte. Bendito sea el nombre de Dios. Pueden tomar asiento, hermano, y me vamos a pasar a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mire, hermano, el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Mire, ese es uno de los versos más conocidos, uno de las bases más en que la Biblia habla, más conocido, más que le digo, más atrayente para las personas que predican y para todo aquel que quiera hablarle a su prójimo de la palabra de Dios. Siempre le va a decir este versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y mire, hermano, yo estaba en el transcurso de esta semana pasada, estaba pues escuchando a otros predicadores y a otras personas. Siempre me gusta escuchar palabras, ¿verdad? Uno siempre tiene que estar, ¿qué le digo?, con una mente abierta para poder escuchar cosas que parecen buenas y que no son, o cosas que son buenas, o cosas que a usted no le cae muy bien la palabra, o a otros que la creen y otros que no la creen. Pero es bueno que nosotros estemos siempre, hermanos, con una mente abierta para escuchar. Y sabe que alguien dijo
que no era bueno decirle a los incrédulos, sí, ¿verdad? ¿Sabe quién los incrédulos? Los que no conocen de Dios, ¿verdad? No era bueno decirles a las personas que no conocen de Dios, decirles, Cristo te ama, ¿verdad? O a una persona que está en problemas, que está en pecado, decirle, Cristo te ama. Alguien estaba diciendo ese argumento. También había escuchado por ahí que otro que dijo que no es bueno decirle al pecador que Cristo aborrece su pecado, ¿verdad? Pero al que está en el pecado, Dios lo ama, ¿verdad? Escuché también ese argumento. Y si usted lo puede ver, los argumentos tienen un punto, ¿verdad? Si usted quiere buscar un punto de positivo en los argumentos, lo va a encontrar. Pero mira, aquí en pocas palabras, ¿verdad? Estaba diciendo que no es bueno ni cierto que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Amén. Y luego de escuchar yo estos dos puntos de vista de estas personas, que no sé ni quiénes son, pero que estaban hablando acerca de eso, y alguien también a mí me preguntó acerca de este punto, hermano, ¿verdad? Y entonces, luego de escuchar yo a estas personas, me hizo recordarme, hermanos, que de una predicación que yo di en una iglesia aquí en la ciudad de Austin. Y yo prediqué sobre ese tema exactamente, sobre el mismo tema, este tema del que estaban preguntando y opinando estas personas, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y yo prediqué sobre esto de que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador, ¿verdad? Le digo que me hizo recordarme de esa prédica que yo di, fue en una vigilia, por cierto, aquí en la ciudad de Austin. Y yo les decía a los hermanos, que Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Dios no ama al pecador. La palabra dice que Dios aborrece todo aquel que hace iniquidad. Y iniquidad es pecado. El pecado es que le digo, es romper las reglas de Dios, ¿verdad? Ignorar las reglas de Dios, eso es un pecado. Por tanto, cuando usted los repite y los repite, se vuelve una persona inicua, ¿verdad? Entonces en una vigilia cuando yo prediqué y hablé acerca de eso, ¿verdad? Y en un descanso, después de que yo terminé de predicar, recuerde que las vigilias ayer le dan a uno sus 10 minutos para estirar las piernas y tomar un cafecito o algo. Entonces se me acercó una persona, disque evangelista, ¿verdad? Y me dijo, mire hermano, el Dios al que yo sirvo, ese Dios no aborrece a nadie, me dijo, porque mi Dios es amor, me dijo. Él decía que era un evangelista, ¿verdad? Y estaba ahí en esa vigilia. Yo creo que no sé si era de ahí o pero él dijo que era un evangelista. Entonces él dijo que su Dios, al que él adoraba, no aborrece a nadie, ¿verdad? Y que la Biblia decía que Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. Eso es lo que me argumentó este hermano que decía que era evangelista, entre comillas que soy, ¿verdad? Y entonces yo le dije a este hermano, ¿verdad? Si usted me muestra, hermano, un versículo en donde diga eso, yo vuelvo a subir al púlpito y me retracto de lo que dije. Si usted me da un solo verso que diga lo que usted me está diciendo. Y le dije yo, pero eso no va a pasar porque no hay ni un versículo que diga eso. Ese texto, hermano, no es un verso. No existe en la Biblia, ¿verdad? Está como que usted, como el verso que dice, Dios dice, ayúdate que te ayudaré, ¿verdad? No existe en la Biblia, no existen esos versos en la Biblia. Tampoco este verso que dice
que Dios ama el pecado, odia el pecado, pero que ama al pecador. Eso no existe, no hay un verso en la Biblia, que no existe ese verso, ¿verdad? Y le dije yo, pero mire hermano, pero en cambio, yo sí puedo mostrarle muchos versículos que dicen que Dios aborrece al pecado, ¿verdad? Entonces fíjese, lejos, dice la Biblia, lejos está Dios de los que hacen iniquidad, o sea, de los que pecan, lejos está Dios, ¿verdad? Por lo tanto, le dije yo a este señor, puedo asegurarle que el Dios que usted predica no es el Dios que yo sirvo, porque el Dios que yo sirvo aborrece el pecado. El Dios que yo sirvo es santo y 3 veces santo. Amén. Y por su gran santidad Él no puede estar cerca de donde hay iniquidad y pecado, ¿verdad? Y yo le digo, mire hermano, ese verso algún evangelista, en saber en qué tiempo se lo inventó. Y hoy todos los que dicen ser evangelistas lo repiten. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios, sino que oyeron allá, se oyó bonito y chévere y lo repiten. Y pueden decir, no, pero funciona, hermano. La palabra de Dios no es que es porque funcione, sino que la palabra de Dios es porque es palabra de Dios. Las cosas no se hacen en el cristianismo, las cosas no se hacen porque funcionan. Las cosas se hacen porque la Biblia lo dice o no lo dice. Si la Biblia no dice que no se haga, no se hace. Si la Biblia no dice eso, usted no lo diga porque es mentira, porque dice maldito aquel que añada o que quite, ¿verdad? Entonces, es triste darnos cuenta de esa situación, que hay mucha gente que repite versos que no existen en la Biblia, como este verso del que estamos hablando ahorita. Y también, hermano, esa oración, hermano, que los evangelistas le hacen a repetir a las personas. Repita conmigo, y le dicen que repita con usted, y después le dicen usted ya es salvo, solo por repetir una oración. Algunos van más allá y dicen, cierren todos los ojos, mire, que nadie mire, porque a veces a la gente le da pena que lo miren, que va a recibir al Señor. Entonces cierren todos los ojos y el que quiera recibir al Señor que levante la mano, pero todos con los ojos cerrados. Hermano, ¿qué es eso? No? Esas son artimañas del enemigo para confundir a la gente, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted se arrepiente, primero, hermano, usted no va a ser salvo por repetir una oración. Usted va a ser salvo por arrepentirse de sus pecados y por buscar el perdón de Dios. Y cuando Dios lo perdona, entonces usted viene a ser salvo. Amén. Por eso somos salvos, ¿no? Por creer y arrepentir. Porque usted dice, no, yo creo, pero no se ha arrepentido, usted no ha creído nada. Porque el creer significa que nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios y suplicamos el perdón de Dios y recibimos el perdón de Dios. ¿Verdad? Así es como trabaja la Biblia, así es como trabaja Dios. Dios dijo arrepentidos y convertidos. Él no dijo, mire que, digo una oración. Es más, mire hermano, en ninguna parte no hay ninguna prueba de que esa oración sea bíblica. Es inventada por algún evangelista o un pseudo evangelista que solo la repiten sin ningún conocimiento de la palabra. Ningún apóstol de Jesús la practicó, ni Pablo, ni Pedro, ni los primeros padres de la iglesia en los primeros siglos jamás repitieron una oración para que alguien fuera salvo. Ni en la Edad Media, ni en el siglo XVIII comenzó, quizás aquí en el siglo XX. Alguien comenzó a repetir esas cosas, pero eso no es bíblico, no existe, hermano. Si la palabra de Dios ha reargüido tu corazón, si la palabra de Dios te confronta, la palabra que estás escuchando te confronta con tu vida y te das cuenta de que tienes una vida pecadora, una vida que no agrada a Dios, entonces reconoces que has ofendido a Dios y estás ofendiendo a Dios y que necesitas el perdón, entonces esa palabra es palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entonces venir y pedir perdón. Arrepiéntanse,
arrepiéntanse y se recibirán el perdón de sus pecados. Eso era la prédica de los apóstoles, la prédica de Jesús. Amén. Así es como uno recibe el perdón de Dios, así como uno se vuelve cristiano, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque muere el viejo hombre y nace una nueva criatura que arrepentida, ya sin pecado. Amén. ¿Verdad? Entonces este disque evangelista me dijo, muéstrame usted un verso que diga que Dios aborrece el pecado. Ok, le dije, yo le voy a dar uno, pero los demás los busca usted, hay muchos. Y le di mire, Proverbios 6, 16, 19. Vaya conmigo al libro de Proverbios. Proverbios 6, del 16 al 19. ¿Sí está conmigo? Amén. Confírmeme con un amén que está conmigo, hermano. Ok, gloria a Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 6, 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová. Fíjense, él me pidió una y yo le dije, mire, te voy a dar este verso. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Si está conmigo, léalo para que no crea que yo le estoy echando mentiras. Dice, y aún 7 abomina tu alma, su alma, perdón. 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sí está conmigo? Amén. Amén. Dice, no solo aborrece, sino que abomina, dice el Señor. Y alguien puede decirme, como dijo este señor evangelista, dijo, no, es que ahí dice que son cosas que Dios aborrece. Ahí no dice que aborrece personas. Ok, ahí dice cosas. Pero Jesús dijo que nada de lo que entra por la boca contamina al hombre, sino que lo que sale de él, porque del corazón sale, eso es lo que contamina al hombre. Y yo le pregunto ahorita aquí a mis hermanos y a ustedes, hermanos, ¿dónde están los ojos? ¿Dónde están los ojos altivos? Amén, ¿dónde están? ¿Me puede decir usted dónde están los ojos altivos? Pues están en el hombre, están en la persona. Los ojos no andan ellos solos ahí, los ojos son parte del hombre. ¿Verdad? Los ojos son parte del hombre, son miembros del hombre, son órganos del hombre. Amén. Fíjese. ¿Y dónde está la lengua mentirosa? En el hombre, correctamente. ¿Dónde o de quién son las manos derramadoras de sangre? Del hombre. ¿Dónde está el corazón que maquina? En el hombre. ¿Quién maquina pensamientos inicuos? El hombre. ¿Quién apresura sus pies para hacer el mal? El hombre. ¿Quién da falso testimonio y habla mentiras? El hombre. ¿Quién siembra discordia entre sus hermanos? El hombre. Todas estas actitudes, deseos y pensamientos son solo esos, hermanos. Todas estas cosas son solo pensamientos, deseos, anhelos, actitudes. Gloria a Dios. Se nos está desconectando esta cosa. Pero estamos en vivo otra vez. Amén. Si está conmigo. Amén. Deseos, pensamientos, hermanos, solo son eso. ¿Verdad? Son solo pensamientos, son deseos, pero mientras no sean llevados a cabo, mientras no los haga realidad, no dañan a nadie. Amén. Y el único que puede convertirlos en pecado eres tú. Y solamente tú. Importas tú y solamente tú. Solo tú eres el único que puede convertir esos deseos, pensamientos y anhelos en pecado. ¿Amén? ¿Usted está conmigo? Mientras eso sigan siendo, se queden solo en pensamientos, eso ahí va a estar. Mientras queden en deseos, solo ahí va a estar.
Pero cuando usted los convierte de los deseos, bajan al corazón y los convierte en acciones, entonces eso se convierte en pecado. Y eso solamente usted lo puede realizar, solamente usted. Y cuando usted accede a la tentación que vino a través de esos pensamientos y esos deseos, ya no son tentaciones, ya no son deseos, ya son hechos. Por lo tanto, ya es pecado e iniquidad. Porque usted ya lo hizo realidad, ya lo hizo un hecho, ya no se quedó en el deseo ni en el pensamiento. Por lo tanto, la persona se vuelve inicua. ¿Y qué nos dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 34? Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 34. Mire, está en Proverbios, váyase para atrás, detrás de Salmos. Va a encontrar el capítulo 34 de Job. Si está conmigo, oiga lo que dice Job. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos está Dios de la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Perdón, dice, lejos está de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Lejos. No puede estar cerca. No puede tocarla. No puede tocar a Dios. ¿Por qué? Porque es iniquidad, impiedad. Amén. Entonces está conmigo. Lejos está Dios de los impíos. Amén. Y del omnipotente, dice, la iniquidad está lejos. Y alguien puede decirme, hermano, pero aquí dice que está lejos de la impiedad, no de la persona. Amén. ¿Sí está conmigo? Sí, está bien. Usted puede decirme que aquí dice que está lejos de la impiedad, pero mire, vaya ahí otra vez a Proverbios, solo de adelante, vaya a Proverbios 15. Y verso 29. Fíjese, alguien puede decir, no, aquí está diciendo de la impiedad, no está diciendo que de la persona, del pecador, no está lejos del Señor. Mire lo que dice aquí. ¿Está conmigo? Proverbios 15, versículo 29. Oiga lo que dice. Jehová está lejos de los impíos. Jehová está lejos de los impíos, de los pecadores, de los inicuos. Aquí está correcto para que no diga que no está hablando de las personas. Oiga, pero sigue diciendo, fíjese, pero él oye la oración del justo, de los justos. Lejos está Dios de los impíos o del impío. Así de los impíos dice, pero oye la oración de los justos. Amén. Entonces aquí se está hablando de quién, hermano, de personas. Amén. Lejos está Dios del impío, pero oye la oración del justo. Si está conmigo, hermano, no dice que Él oye la oración de la justicia, no. Él oye la oración de la persona, del justo, así como Él está lejos del impío, no de la impiedad. Él está lejos del impío. Fíjese, dice que Él oye la oración del justo. Porque, óigame, hermano, mire, la justicia puede estar en sus pensamientos. La justicia puede ser un deseo que usted tenga. Usted puede tener en su corazón justicia, pero eso no te hace una persona justa. Amén. Tú eres justo cuando esos pensamientos y deseos de justicia los llevas a la práctica y haces obras de justicia, acciones justas, ¿verdad? Juzgas con justicia y eso te vuelve una persona justa. Aleluya. Mire, vamos a ver otro ejemplo. Salmo 138, 6. Váyase, está en Proverbios, váyase solo al libro de Salmos atrásito. Salmos está antes de Proverbios. Y está 138, ¿ok?
Salmo 138, 6. Oiga lo que dice. ¿Sí está conmigo? Porque Jehová, dice, es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Amén. Oiga, ¿qué fue lo que leímos nosotros al principio? Que dice que en Proverbios, que Jehová aborrece los ojos altivos. Pero aquí no dice que él está mirando de lejos a los ojos, no, él está mirando de lejos al altivo. Él está mirando de lejos al altivo, porque los ojos no son altivos. Quien es altivo es la persona que tiene los ojos, y a través de los ojos pueden verse lo que hay en el corazón de las personas. Amén. Él no mira de lejos los ojos, él mira de lejos al dueño de los ojos por la altivez que no se origina en los ojos, sino que se origina en el alma del hombre. Por lo tanto, él no mira de lejos, él mira de lejos al hombre altivo, pero atiende al humilde. Gloria a Dios por eso, hermano. Mire, hermano, los pensamientos, los deseos, los anhelos no tienen un cuerpo físico. Los pensamientos, deseos y anhelos usted no los puede ver, como usted no puede ver un suspiro, no puede ver la respiración. Amén. El aire que respira no lo mira, no tienen cuerpo físico. ¿Sí está conmigo? Por lo tanto, hermano, Dios no está condenando ni odia esas cosas, sino que odia a aquel que acciona en esas cosas. Amén. Fíjese, los deseos, los pensamientos, los anhelos, solo los puedes percibir por los ojos de una persona y por sus palabras, por lo que sale de su boca. Pero usted no puede ver algo que no tiene cuerpo físico, pero eso está en el alma. Amén. Porque dice que los ojos son las ventanas del alma. Amén. Y ahí es donde se mira lo que hay adentro del alma. Ahí es lo que se mira lo que hay dentro del corazón cuando abres tu boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando en tu corazón hay pensamientos, deseos y maquinas pensamientos malos, entonces van a salir a través de tu boca, porque eso es lo que hay en el corazón de las personas. Por lo tanto, no puedes tú decir que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, jamás. Amén. Dios no castiga a las tentaciones, ni condena a las tentaciones. Dios condena el pecado, y el pecado no existe si no hay un pecador. Amén. Las tentaciones ahí van a estar, son tentaciones, y ahí Dios ahí la ha dejado y todo el tiempo van a estar ahí, pero Dios no condena eso. Amén. Porque, hermano, el pecado no puede existir si no hay un pecador. El pecado no existe si no hay un pecador, porque antes de eso son tentaciones. Fíjese, hermano, es como decir que el pescado no existe si no hay un pescador. ¿Sí está conmigo? No existe un pescado si no hay un pescador. ¿Sí sabe eso? Mire, le explico. Porque mientras el animalito esté en el agua, ahí anda nadando, ahí bien libremente, es un pez. No es pescado, es un pez. Es un pez porque él anda vivo ahí adentro del agua nadando, ahí él es un pez. Pero cuando viene el pescador y lo atrapa y lo saca del agua, hasta ese momento el pez se convierte en pescado. ¿Sí está conmigo? Amén. No puede haber un pescado sin un pescador. Igual no puede haber un pecado sin un pecador. Porque así como el pez es pez estando cuando él está libre en el agua, así también las tentaciones, hermanos, son tentaciones. Y ahí van a andar libres y van a seguir libres todo el tiempo, hasta que no viene un hombre y acciona, amén, el pecado. Amén. Y toma la tentación y la convierte, ya no es tentación. Cuando el hombre tomó la tentación, cuando el hombre practicó ya la tentación, ya dejó de ser tentación, ahora es
pecado. Pero no pudo haber pecado sin el pecado. Dios no va a condenar la tentación, Dios no va a condenar los deseos. No hacen nada. El punto es cuando los deseos bajan a tu corazón y de ahí salen y lo conviertes y actúas y ya es un hecho, es una realidad, ya no es un pensamiento. ¿Sí está conmigo? Así es igual con el hombre y las tentaciones. Mientras el hombre no lleve a la práctica las tentaciones siguen siendo tentaciones, no son pecados, son solo tentaciones. Por lo tanto, Dios no puede odiar algo que ni se ha consumado como tal. Dios no va a odiar una tentación diciendo odio al pecado, porque no es pecado, es una tentación. No se ha consumado como una tentación, como un pecado, sigue siendo una tentación, ¿verdad? Pero cuando tú amas la tentación, cuando tú practicas y cedes a la tentación, entonces lo consumas en pecado. Entonces eso lo consumas tú en pecado, ya no es tentación, ahora es pecado y tú te vuelves un pecador. Amén, te vuelves un pecador. Así el hombre o la acción del hombre que es culpable de convertir la tentación en pecado. El hombre es el culpable de convertir la tentación en el pecado. ¿Por qué? Porque tú accediste a la tentación y tú convertiste la tentación en pecado. Ahora eres un pecador. Amén. Así que mire, hermano, por todo lo que hemos expuesto aquí, por consiguiente de todo lo que hemos expuesto sobre este verso, no es cierto. Y no es porque yo lo diga, sino que porque no existe ese verso en la Biblia. Amén. No es cierto que el Señor odia al pecado, pero ama al pecado. No existe ese verso en la Biblia, hermano. Por cierto, hermano, todavía estoy esperando que este disque evangelista me muestre uno de esos versos. Yo sí le mostré a él de los versículos que le dije, pero él se quedó ahí, que me dijo que iba a buscarlo y me lo iba a enseñar. Y todavía estoy esperando, hace como unos 5 años pues. Todavía estoy esperando que me llame para decirme que encontró el verso. Hermano, ahí se va a estar, se va a morir y buscándolo y no lo va a encontrar. Pero volviendo al principio, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Dios ama al mundo y el mundo somos todos, podríamos decir nosotros. ¿Verdad? Entonces aquí, hermano, que Dios ama al mundo y el mundo somos todos. Y el mundo está lleno de pecadores. Entonces Dios ama al pecador. No, hermano. No. Aquí tenemos que saber, hermano, que las palabras usadas por Juan en estos versos es la palabra griega cosmos. Y esa palabra no significa mundo. Amén. Al menos mundo como nosotros lo entendemos ahora. La palabra cosmos no significa mundo como nosotros entendemos la palabra mundo. Sino que significa, fíjense lo que significa cosmos. Significa perfección, orden, belleza de lo creado. El orden de lo creado, la perfección de lo creado, la belleza de lo creado. Y de ahí, de esa palabra se deriva la palabra cosmético. ¿Amén? Que quiere decir embellecer las cosas. ¿Usted está conmigo? Así que podríamos leer este verso, Juan 3:16, como de tal manera amó Dios el orden
de las cosas creadas, incluyendo a los humanos. Fíjate que en la traducción del griego al latín esta palabra se tradujo como mundo. Y en el latín la palabra mundo es mundus, que significa limpio y elegante. En latín. Entonces tradujeron del griego, la tradujeron al latín en la Septuaginta. Eso lo tradujeron de esa forma, pero no tradujeron la palabra cosmos como Juan la estaba utilizando. Fíjense que en estos dos versos, hermanos, en estos dos versos que leemos en Juan 3, 16 y 17, Juan utiliza tres diferentes palabras griegas para decir mundo. Entonces estas palabras griegas cambian su significado, porque son tres diferentes palabras. No es solamente cosmos, sino que hay otras tres diferentes palabras, pero no voy a entrar en más profundo en esto porque nos amanecemos, ¿verdad? Eso quizás va a ser en otra próxima vez donde yo les pueda explicar lo que significan las tres palabras que Juan utiliza ahí, donde está puesto mundo, ¿verdad? La mayor parte usada es cosmos, ¿verdad? Pero hay otras palabras que todavía no las voy a decir hasta que pues, tengamos la oportunidad de hacer un estudio o una enseñanza sobre eso, ¿verdad? Pero en la traducción, todas las palabras, aunque no son las mismas, en griego, todas fueron traducidas a mundo. Fíjense. Todas las tradujeron como mundo. Y aquí encontramos un problema. Amén. ¿Por qué no podemos decir al incrédulo que Dios ama al pecador? No podemos decir al incrédulo que Dios ama al pecador o que Dios ama al mundo pecador. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no lo podemos decir? Porque decir eso nos está quitando toda la responsabilidad de nosotros cuando cometemos un error, cuando pecamos, ¿verdad? Nos quita toda la responsabilidad de la necesidad de cambiar o de arrepentirnos. Porque, ¿qué necesidad tengo de perdón si Dios me ama siendo pecador? ¿Para qué voy a buscar el perdón si Dios me ama siendo pecador? Como quiera yo peco y como Dios ama al pecador, Él odia el pecado, pero a mí me ama. Eso no es correcto. Amén. Y entonces cuando nosotros decimos eso, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, entonces le estamos diciendo al pecador, no, hombre, Dios te ama, no importa el pecado. Claro, Dios ama a aquel que se arrepiente, al pecador que viene al arrepentimiento, aquel pecador que ya no vuelve a hacer las cosas que hacía, sino que le entrega su alma, su vida, su corazón al Señor. Claro, ¿qué? Nosotros todos los que venimos a los pies de Cristo nos arrepentimos del pecado que cometimos en nuestras vidas. Reconocimos que necesitábamos el perdón de Dios y que habíamos ofendido a Dios. Por lo tanto, el amor de Dios viene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos, porque eso es lo primero que dice la Biblia. Arrepentíos y convertidos. Amén. Fíjese. Fíjese, mire, hermano. Si alguien no siente el peso de la culpa por haber pecado, ¿cómo va a comprender lo que significa estar destituido de la gloria de Dios? Porque eso dice Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero si usted no entiende que usted ha pecado y que Dios, y que como Dios lo ama, aunque sea pecador, no importa, usted ahí está, no sabe que está destituido de la gloria de Dios. Y que eso es lo más horrible que le puede pasar a la humanidad, hermano. Estar alejado de la gloria de Dios. Eso es lo más horrible que nos puede pasar a nosotros, hermano. Es lo más horrible que le ha pasado a la persona, a la humanidad, que está alejada de la gloria de Dios, pero no lo sabe.
¿Por qué? Porque la gente le dice, Dios te ama aunque seas pecador. No, Dios odia el pecado, niña, pero el pecador no, Él ama el pecado. Amén. Mire, ya vimos lo que pasa con los que hacen iniquidad. Dice que están lejos, están de Dios. Todos ellos. Todos los que hacen iniquidad. Pero alguien puede decir, hermano, pero es que Dios es amor. Y que Él ama al mundo, Él ama a todo el mundo. No, hermano, Él no ama al mundo, Él ama a su creación. Él ama a su creación. Mire, veamos Primera de Juan 2:15 y 17. Primera de Juan 2:15 al 17. Oiga, fíjese. Dios ama a su creación. Yo quiero que lea conmigo esto que le voy a decir. Usted en su casa, si tiene la Biblia ahí a su lado, hermano, que creo que como cristianos, hermano, cuando estamos aquí, tenemos la Biblia a nuestro lado para que después no digamos. Oiga lo que dice Primera de Juan 2, capítulo 15. Oiga lo que dice. No améis, ¿sí está conmigo? No améis al mundo. Eso lo dice Juan, el mismo que nos está diciendo que Dios ama al mundo, Pero aquí nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está conmigo? ¿Sí notó lo que dice el mismo Juan, que nos acaba de decir que Dios ama al mundo? Y que de tanto amor que le tiene al mundo, que dio a su Hijo en rescate. Pero la pregunta es, ¿o al mundo? ¿Ven? Porque ahora mismo, este mismo Juan nos dice que no amemos nosotros al mundo, ni las cosas de este mundo. Y nos advierte que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿en qué quedamos, hermano? ¿En qué quedamos? Dios sí puede amar al mundo, pero nosotros no debemos hacerlo. ¿Será eso correcto? ¿Será eso lo que Juan nos está diciendo? ¿Será eso lo que Juan nos está enseñando? Porque dice que el que ama a este mundo no tiene a Dios en su corazón. ¿Y cómo Dios sí puede amar al mundo? ¿Se está contradiciendo Juan? ¿O se equivocó Juan? ¿Qué pasó aquí? La respuesta, particularmente la que yo analizo, hermano, o sea, es mi versión, o sea, mi argumento, es la misma que al igual que Juan entre el Juan 13:16. Juan aquí mismo, en este mismo verso que acabamos de leer, pasa lo mismo. Juan utiliza 3 diferentes palabras griegas que la traducción interpretó como mundo, pero que no es mundo. Fíjense. Y así como en Juan 13:16, la palabra es cosmos, que de tal manera amó Dios a su creación ordenada y hermosa. La creación que el hombre está destruyendo, su propio mundo limpio y elegante. ¿Sí? Ahí hay 2 palabras, cosmos y mundo. Mundus en latino, perdón, que significa limpio y elegante. Entonces Dios amó su creación ordenada y hermosa, esa creación que el hombre está destruyendo, su propio mundus limpio y elegante, convirtiéndolo en inmundo, que es lo contrario de mundo. Entonces una pequeña letrita cambia, hermanos, así como cambia en el griego, cambia en el español y cambia en el latín el significado de las palabras. Así como, mire, usted puede decir mundo o puede decir mudo, ¿verdad?
Se parecen, pero es algo completamente diferente por una pequeña letra. Mudo es alguien que no habla, y mundo es lo que usted entiende como mundo. Toda la humanidad. ¿Sí está conmigo? Fíjese. Es la humanidad la que trata de embellecer el cosmos que Dios ama, tratándolo de embellecer a su manera, a la manera humana. Entonces, ¿qué convierte esto? Ya no lo convierte en cosmos, sino que en cosmético, contrario al cosmos que Dios creó ordenado y hermoso. El mundo lo quiere embellecer por encima. Por eso dice, y por el amor al cosmos que Dios creó perfecto, Dios mandó a su Hijo para salvar a la humanidad. Porque para que el orden de la creación de Dios se mantenga y perdure la forma original del cosmos tal y como Dios lo creó. Por lo cual dice que no debemos amar al mundo, ¿verdad? O al mundus. ¿Sí está conmigo? En latín le dije se traduce como mundus, que solo busca la elegancia física y no lo espiritual. Aquel mundo que se vuelve inmundo. Amén. Cosméticamente bello, pero solo por encima. El mundo que solo embellece la parte externa, solo lo de afuera, solo lo superficial, solo lo que se mira. Así como ya ve usted a las mujeres, no estoy hablando mal de las mujeres, ¿verdad? Ni estoy hablando que es malo que se arreglen. Pero así, la mujer se pinta por encima, se embellece por encima, pero por dentro, nada. Nada de espiritualidad ni santidad. Solo es una máscara, porque cabal, eso es lo que se llaman aquí máscara, no sé qué, Avon y máscara, no sé qué le llaman aquí, que es una máscara que se ponen encima. ¿Verdad? Mascarilla. ¿Verdad? Pero aquí los anuncios dicen máscara. Máscara dicen los anuncios aquí. Máscara Avon, máscara, no sé por qué lo dicen, así lo pronuncian. Pero eso es lo que hace, que te ponen una máscara encima de cosméticos para embellecerte. Imagínate, ya sabes de dónde proviene la palabra cosmético, que tanto has usado, proviene de la palabra cosmos. Pero el cosmos es el que Dios embelleció, creó en orden perfecto, y los cosméticos son los que quiere el mundo utilizar para embellecer lo que ha arruinado. ¿Sí está conmigo? Fíjense, los cosméticos, el mundo solo embellece la parte externa, solo lo de afuera, lo superficial de ese mundo al que Juan nos dice que no amemos. ¿Por qué? Porque está maquillado, porque por dentro no tiene nada espiritual, por encima se mira bonito, pero por dentro está podrido. Amén. Por eso nos dice Juan, no ames ese mundus, no ames ese mundo, ni las cosas de este mundus. ¿Ah? Aquí Juan no está hablando de lo creado por Dios, no está hablando del cosmos, sino que de lo que el hombre guarda en su interior, si no tiene esa relación con Dios, las cosas que Dios aborrece, si se recuerda de las cosas del mundo, las cosas que Dios aborrece, que leímos en el libro de Proverbios, 6 cosas aborrece Dios. ¿Qué dijo? Ojos altaneros. De ahí sigue para abajo, todo ya lo vamos a buscar, yo creo que nos va a quedar tiempo, pero óiganme. Amén. Las cosas que Dios aborrece, eso es lo que Dios aborrece, ese mundo cosmético que solo la gente trata de embellecer por sus propias cuentas, pero sin embellecer su interior, sin que el espíritu de la persona sea embellecido por
el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios que embellece tu interior. Amén. Y cuando tu interior está bello, entonces tu exterior también se embellece. ¿Por qué? Porque Dios se embellece desde dentro para afuera y el mundo trata de hacerlo de afuera para adentro. Miremos Mateo 15, ya lo habíamos leído. No. Oiga lo que dice, Mateo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Wow. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Amén. Miren lo que dice el verso 19. Porque del corazón, ¿qué decía Proverbios? Maquina pensamientos. El corazón, malos pensamientos. Porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Eso es lo que el mundo, que Juan dice, no améis ese mundo. No améis ese mundo cosmético. No el cosmos, sino el cosmético, el que la gente utiliza para maquillar sus pecados, para maquillar su falta, sus faltas y sus errores. En este verso que leímos en 1 de Juan 2, 15, hay 3 palabras diferentes en el griego, que están escritas en el griego. Aquí está la misma palabra, mundo. Aquí tenemos mundo 6 veces en estos 3 versículos, pero en esas 6 veces hay 3 palabras diferentes en el griego, que significan diferentes cosas. Amén. Fíjense, si nota que dijo Jesús, que los pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias, estas son las cosas que contaminan al hombre, las cosas del mundo. Nos está hablando del mundo humano, nos está hablando de los sentimientos y prácticas que prevalecen entre la humanidad, entre el hombre, ¿verdad? Que destruye el cosmos que Dios creó. Porque todo era un orden perfecto. Dios creó todo, una creación, un orden perfecto. Por eso dice que el cosmos es el orden de la creación perfecta. Amén. Entonces el hombre destruye el cosmos que Dios creó. Y por eso de este mundo es que Juan nos dice que no le amemos. Si ama estas cosas, Dios no está en ti, ni mucho menos el amor de Dios va a estar en ti. Porque todo lo que el mundo ama y de lo que se alimenta son las cosas que Dios aborrece. Amén. Las cosas que Dios aborrece. Verso 16, 2, 1 de Juan 2, versículo 16. Con esto vamos a ir terminando, hermano. Fíjense. Eso es lo que Dios no nos está diciendo, lo que dice Juan, que Dios amó al cosmos, su creación, la hermosura, el orden de su creación, la ama tanto, incluyendo a los seres humanos, a la humanidad. Ahí va incluidas en su creación. Pero Él no está hablando del mundo humano, no está hablando de la población humana, no está hablando sino que está hablando de la perfecta creación y ordenada que Él hizo. Él ama ese cosmos. Amén. Oigan lo que dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo que acabamos de descubrir, el mundo del hombre, el mundo de esos deseos carnales, pecaminosos que salen del corazón del hombre, lo que dijo Jesús. Amén. Lo que contamina es lo que sale de adentro del hombre. Amén. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino
del mundo, de ese mundo vanidoso, esa vanagloria. Amén. Fíjese, dice, no proviene del mundo, sino del mundus. El mundo pasa, dice, y sus deseos. Porque todo lo que proviene del alma y de la carne es lo que ofrece el mundo. Amén. No el cosmos, el mundo. Pero todo eso pasa, hermano. Todo lo que el hombre va creando, eso va a pasar. Todo lo que el hombre produce, eso va a pasar. Y aunque sea lo que salga del corazón del hombre, solo salen cosas malas, malas, malas y malas lo que sale del corazón de ese mundo. Juan te está diciendo, no ames al mundo ni las cosas de este mundo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que Dios aborrece. Y si vos amás lo que Dios aborrece, entonces no tenés amor de Dios, ni Dios está en ti. Amén. Porque amas las cosas del mundo. Amas todo lo malo que el mundo produce. Pero ¿qué hace la voluntad de Dios? Todo eso pasa, todo se va a terminar. Todo lo que el mundo ha maquillado, el mundo lo ha querido ver, hacerlo ver bonito, pero por dentro está podrido. Amén. El corazón del hombre está podrido. ¿Por qué? Porque se ha dejado alimentar por el alma y por la carne y ha dejado al espíritu hambriento, sediento, al espíritu raquítico. Amén. Porque solamente a través de la palabra de Dios, solamente comiendo el alimento, el pan caído del cielo, la palabra de Dios que te alimenta, alimenta tu espíritu, amén, fortalece tu espíritu, fortalece todo tu ser, amén. Eso que hace la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios, que tu espíritu sea alimentado por su palabra, que tu espíritu sea lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Oiga, eso dice el verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Haz la voluntad de Dios y no te aflijas por lo demás. Sirve a tu Señor y no te preocupes por lo que el mundo pasa, que el mundo se desarme, que el mundo se destruya. Tú sirve a Dios porque el mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hoy, mañana y siempre. Guarda la palabra de Dios. Amén. Guarda la palabra de Dios porque Dios amó al cosmos, a su creación. Amén. Y Él va a salvar al hombre por causa de su creación. Porque el hombre está tan arruinado, tan pervertido que destruye la creación del mundo, pero Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que salvara al hombre por amor a su creación. Para que el orden de su creación siga tal y como Él la diseñó. Amén. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora te pregunto, ¿haces tú la voluntad de Dios? No me lo contestes, a mí, tú y Dios. Y si tu respuesta es positiva, entonces tú permanecerás para siempre. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Vamos a orar. Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias. Bendice, Señor, santo y poderoso, a mis hermanos que han escuchado esta palabra. Padre, bendice, Señor, santo y poderoso, a todos aquellos en sus hogares, a todas las familias, Señor, santo y poderoso, que han recibido esta palabra, Padre bendito Dios. Aquellos que nos van a escuchar en cualquier otro momento, Señor, sean bendecidos. Todo aquel que pueda escuchar esta palabra, Señor, sea bendecido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el día domingo, hermano. A las 6 de la tarde comenzamos el servicio en la iglesia allá en Austin, pero a las 7 comenzamos la prédica. Tenemos una hora de alabanza y de hacer nuestro servicio, pero a las 7 comenzamos la prédica. O sea que el domingo la prédica es a las 7, pero nosotros comenzamos el servicio a las 6 de la tarde en
en la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo de la ciudad de Austin. Los esperamos, que el Señor los bendiga. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.